Hebreos capítulo 11, versos 20 al 22, dice así, el autor original: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Algo importante, hermanos, es quizás recordar el contexto nuevamente de la carta a los Hebreos. Recordemos que esta carta se escribe cerca del año 67 al 69 después de Cristo, antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. El autor, como ya lo hemos visto, no lo sabemos, pero debido a Hebreos capítulo 2, verso 3 y 4, podemos descartar que tenga un origen apostólico. En otras palabras, no fue escrito por un apóstol. Entonces, ¿por quién fue escrito? No sabemos, ¿sí? Pero podemos decir que fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahora, recordemos que el contexto de esta carta, o el tema de la carta, el tema principal es la superioridad del Señor Jesucristo. Recordemos que el contexto es importante. El autor original escribe a su audiencia original, que es una audiencia de trasfondo judío, esto es hebreo, por eso es que el título es Hebreos. La audiencia es judía, la audiencia es hebrea, y el contexto se da en un contexto de persecución, Recordemos que la religión legal en ese contexto era la judía, la religión judía o el judaísmo, pero el cristianismo era perseguido, ¿sí?, por muchos factores. Entonces, muchos cristianos que habían abrazado la fe en el Señor Jesucristo, al encontrarse frente a la muerte, frente al dolor, al sufrimiento, a la persecución, estaban muchos volviendo atrás a las antiguas observancias de la ley. Estaban considerando negar la fe en Cristo Jesús y regresar a las antiguas prácticas de la ley mosaica. Entonces, muchos en la iglesia estaban tentados, en peligro de volver al judaísmo y de abandonar su fe en Cristo. Ahora, recordemos que el judaísmo era una religión que tenía muchos símbolos visibles, de manera que tener fe para ellos, para la audiencia original, era emprender un peregrinaje a Jerusalén cada año, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, estar en el magnífico recinto del templo, participar en ceremonias vistosas realizadas por sacerdotes vestidos de ropajes espléndidos, en medio de una música gloriosa, del olor del incienso, del humo de los sacrificios. En aquella religión judía del primer siglo, el elemento visual y sensorial era muy importante. Ahora, aquellos creyentes hebreos estaban en la encrucijada de tener que abandonar una religión visible y sensorial si iban a seguir fielmente al Señor Jesucristo. ¿Qué les quedaba? Bueno, en sus reuniones cristianas no celebraban sacrificios diarios, ni empleaban el incienso en sus cultos. Tampoco no contaban con una música coral de primera categoría, como era en el templo. Se reunían en un aposento, quizás en una habitación humilde, sin importancia arquitectónica alguno. No era como el templo de Jerusalén. Sus pastores no vestían ropajes especiales, llamativos, coloridos, como era en el caso de los sacerdotes en el templo. Además, a estos primeros creyentes hebreos podría haberles parecido que al dejar de lado lo visible para seguir lo invisible, estaban negando la espiritualidad de sus padres, de sus antepasados, su herencia judía. Y el autor le dice, de ninguna manera. Ve el texto, Hebreos capítulo 11, verso 2. Hebreos 11, 2, ve el contexto inmediato. Verso 2. Porque por ella, una referencia a la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La idea es los ancianos. En otras palabras, sus antepasados israelitas fueron aprobados por Dios únicamente por la fe. ¿Qué fe? ¿La fe del templo, del incienso, de los sacrificios? No. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
no se ve. De modo que el principio rector de la vida cristiana es la fe, pero esta clase de fe. El término fe, recordemos, hermanos, aparece 24 veces en el capítulo 11, 24 veces y más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Podemos notar 3 usos secundarios de fe, que también son importantes. Por ejemplo, a veces la fe es la fidelidad o la confianza de un hombre de Dios, en contraste con el hombre natural, sin Cristo, que es fácilmente movido por impulsos de la conveniencia egoísta. Gálatas 5:22 o 1 Timoteo 2:7. A veces la fe también se puede aplicar a un sentido objetivo, refiriéndose al conjunto de doctrinas apostólicas que el creyente recibe como herencia y tiene que mantener. Eso está en Judas, versículo 3. O en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Hemos recibido la enseñanza apostólica, el fundamento apostólico, la fe, ese conjunto de doctrinas apostólicas. A veces también la fe puede tornarse como un don espiritual. Podríamos traducirlo como el don de la confianza en Dios, traducido en la oración. Primero a los Corintios 12:9, donde Pablo en este contexto de los dones espirituales dice, a otro fe, hablando del don espiritual por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero aparte de estos usos secundarios que hemos señalado, fe en el Nuevo Testamento significa, y típicamente es quizás el significado más común, es la confianza por la que el hombre responde a la manifestación de la gracia de Dios en Jesucristo, la fe salvadora o la fe salvífica. Pero la clase de fe, escuche esto, que encontramos en Hebreos capítulo 11, o mejor dicho, la fe que nos plantea el autor en el capítulo 11, es una fe que mira hacia adelante, el que vive a la espera de algo venidero, invisible. En otras palabras, hermanos, la fe del capítulo 11 es para creyentes, no es la fe salvífica. ¿Cómo lo sé? Por el versículo 39 del capítulo 10, el contexto inmediato. El encabezado del capítulo 11 dice, pero nosotros, incluye el autor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues, en base a lo dicho anteriormente, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, esta porción no es para evangelizar a un inconverso. Este tipo de fe es para creyentes. Es una fe que mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Y el creyente vive a la espera de esa fe, de las promesas futuras de Dios. De manera que, aquí en Hebreos 11, del 20 al 22, vemos cómo los patriarcas de Israel, incluso en su lecho de muerte, en el ocaso de su vida, murieron confiando en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En Hebreos capítulo 11, verso 20 al 22, lo repito, vemos cómo los patriarcas de Israel, esto es Isaac, Jacob y José, incluso en su lecho de muerte, hermanos, murieron teniendo fe en la promesa futura de Dios que Dios le hizo a Abraham. En Génesis 12, 15 y ratificado en el 17. Entonces, el día de hoy planeamos ver 3 hombres que afrontaron la muerte con fe, que me animarán a no temer a la muerte. 3 hombres que afrontaron la muerte con fe, que me animarán a no temer a la muerte. Estos 3 hombres son Isaac, verso 20, Jacob, verso 21, y José, verso 22. Isaac, Jacob y José. Quiero que veamos el primero de estos 3, Isaac, verso 20, véalo en su Biblia, verso 20 de Hebreos capítulo 11. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Una mejor traducción sería, por la fe también, en cuanto a las cosas venideras, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Ahora recordemos, hermanos, que debido a la hambruna, Isaac trasladó a su familia a Gerar, y mientras estaban allí, Dios le habló en una visión notable y alentadora. ¿Dónde está eso? En Génesis 26, verso 3 y 4. Veamos el contexto. ¿De dónde parte Hebreos capítulo 11, verso 20? Génesis 26, verso 3 y 4. Dice allí el autor original, Génesis 26, verso 3 y 4.
habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, le dice Dios a Isaac, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dicho de otra manera, Dios le pasó directamente a Isaac las promesas del pacto abrámico. Se las transfirió. Sin embargo, algo que me llama la atención de este texto de Génesis 26 es que 3 versículos después, a la primera señal de peligro, Isaac demostró una falta de fe. Mire el texto, Génesis 26, 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. O sea, 3 versículos antes estaba con Dios. 3 versículos después desconfía de Dios y miente. Hermanos, la primera observación que vemos aquí es lo débil, frágil y rápido que somos para ceder al pecado. ¿Cómo nos cuesta mantenernos en la senda de la obediencia? Solamente fueron 3 versículos. Después, para que Isaac mienta, después de haber hablado directamente con el Dios omnipotente. Imagínense. Y esto nos hace recordar la experiencia del apóstol Pedro también, lo mismo. En Mateo 26, verso 31 al 35. Quiero leérselo en la versión NBI. Dice, esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré, Señor. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, vemos que en ese mismo capítulo, la escena se torna tal y cual el Señor lo había dicho. Verso 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera, en el patio, y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús en Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué me estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y escuche esto, y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. En un capítulo vemos, hermanos, cómo la fidelidad, la seguridad, el temple de un hombre puede verse desvanecido en segundos. En segundos. Ahora, regresando a Génesis, a la historia de Isaac, vemos que con ello estaba siguiendo exactamente los pasos del padre, de Abraham, debido a que Abraham mintió 2 veces sobre Sara de la misma manera, que no era su esposa, era su hermana. En Génesis 12:13 y en el 22. La segunda observación que podemos notar aquí es lo débil y propenso que somos para resguardar nuestra vida, incluso cuando tenemos promesas tan hermosas del Señor. Imagínense. En el caso de Isaac, no solo dejó de confiar en el Señor para que lo protegiera, escuche, sino que parece haberse preocupado más por él mismo que por su esposa Rebeca. O sea, prefería que violaran a su esposa Rebeca a resguardar su vida. ¡Qué marido! ¡Qué hombre! Hermanos, esto es terrible. Y por ende Dios tuvo que intervenir revelándole la verdad al rey Abimelech en Génesis 26:10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre todos el pecado. Amados, Isaac fue un cobarde y espiritualmente débil en repetidas ocasiones de su vida.
Y hermanos, esto nos estimula. Saber que los hombres que encontramos en Hebreos 11 no son superhombres, hombres sin pecado, inmaculados, no, son hombres con las mismas inclinaciones que usted y yo. Tienen el mismo corazón engañoso y perverso. Pero, como Abraham, Isaac confió en que Dios le daría un hijo. Rebeca era estéril, como lo fue Sara. E Isaac oró con seriedad por un hijo. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Hay tanto que podríamos hablar acerca de Isaac, pero el momento que el autor elige, selecciona para revelarnos las cualidades de su fe, es el momento en que bendice a Jacob y a Esaú. Ese momento preciso. Jacob era un embustero de primera clase, ya ustedes lo saben. Ya había logrado quitarle a su hermano la primogenitura y ahora decide que quiere recibir la bendición que también le pertenece a su hermano. Obviamente, con la ayuda de su madre, Rebeca, él hace lo necesario para engañarlo a su propio padre y frustrar a su hermano. Isaac es un anciano, está ciego. Jacob se viste con los ropajes de su hermano. Esaú, con su olor familiar de hombre de campo y de casa, se pone pieles de cabra en las manos y el cuello y entra a la tienda de su padre. Génesis 27, 26 al 29 dice: y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ahora, recordemos el contexto histórico de este acontecimiento. Por el engaño, Jacob logra la bendición de su padre, le miente. Poco después viene Esaú, su hermano, de la casa, se acerca a Isaac para buscar la misma bendición, pero entonces los dos comprenden que han sido engañados, que hay un error, pero ya es demasiado tarde. Verso 37 del capítulo 27 de Génesis. Dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto, hablando de Jacob. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Isaac había hablado conforme a las promesas de Dios, y su palabra iba a ser vindicada por los hechos posteriores. Sin embargo, hermano, algo que nos preguntamos es: ¿qué hay de fe en todo esto? Lo que salta inmediatamente a la vista no es una actitud de fe en Isaac, sino una situación turbia de engaños, resentimientos, mentiras, enfados, decepciones. ¿Isaac habló por fe o habló a pesar suyo sin saber lo que decía? Escuche, el autor de la carta a los Hebreos nos muestra una manifestación de fe en el momento de la decepción inicial, como en el momento posterior con Esaú, en que él habló de cosas venideras, cosas futuras. En otras palabras, el autor subraya para nosotros el carácter futuro de las palabras de estas dos bendiciones de Isaac. No son solo palabras que expresan un deseo, sino palabras proféticas, palabras de una convicción sostenida por la fe en las promesas de Dios. Pero, ¿de dónde tuvo Isaac esta fe? En primer lugar, de su padre Abraham. Él conocía muy bien su propia historia, el carácter milagroso de su nacimiento, la confirmación divina de que él y no Ismael era el hijo de la promesa. 3, el sacrificio en el monte Moria, Génesis 22. Pero también hubo más de esto.
Dios mismo le había aparecido para confirmarle la continuidad de las promesas, como lo hemos visto en Génesis 26, versos 2 y 3. Y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. En otras palabras, hermanos, el autor considera aquí la bendición de Isaac tanto a Jacob como a Esaú, debido a que Isaac en ambos casos confiaba en que Dios cumpliría sus promesas futuras en ellos. Como lo dice el doctor Thomas Scheiner, y cito, Isaac se basó en las mismas promesas que Abraham y confió en que Dios le concedería descendencia, tierra y bendición universal de acuerdo con el pacto que le promulgó Abraham. Fin de la cita. Hermanos, Isaac miraba el futuro y creía que Dios cumpliría las promesas del pacto con Abraham, y esto se da en el contexto de su lecho de muerte. Es un hombre anciano, viejo, está bendiciendo a sus hijos sobre cosas futuras. O sea, aún en la muerte, aún en el ocaso de su vida, confiaba en lo que Dios le había prometido. El segundo personaje que vemos aquí en el texto es Jacob, verso 21. Vamos a ver uno por uno cómo ellos nos grafican el punto y luego vamos a aplicar el texto. Verso 21, dice el texto, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Uno de los hijos de Isaac, la vida de Jacob fue como la de su padre en muchos sentidos. Han transcurrido aquí muchos años, ahora aquel mismo gemelo menor que hemos visto nacer está a punto de morir. Ve el texto, Hebreos 11:21, por la fe Jacob al morir. Hermanos, Jacob dedicó su vida, al menos su juventud y primera madurez, a amontonar riquezas por los medios más indignos, a base de fraude, mentira, robo, pisoteaba a su hermano, engañaba a su padre, era una persona sin escrúpulos, entregada al engaño, la intriga, la mentira, etc. No obstante, a pesar de tener un carácter poco agradable, perseguía las promesas de Dios. Perseguía las promesas de Dios. Y finalmente fue quebrantado por Dios. Fue una experiencia dura, muy triste. Acabó su vida cojo y desilusionado. Génesis 32:31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Génesis 47:9. Estaba triste al final de su vida. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y escucha esto, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pero transformado por la disciplina de Dios en un hombre de fe. En un hombre de fe. Jacob sabe que la promesa de la tierra no se cumplirá con él. Él lo sabe. Debe pasarla a la siguiente generación, o mejor dicho, a la siguiente de la siguiente. Debido a que Jacob bendice a sus nietos. Ve el texto, Hebreos 11:21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Esto fue sus dos hijos, Efraín y Manasés. En lugar de tener solo una tribu descendiente de José, como sí ocurrió con sus hermanos, descendieron de José dos tribus. Génesis 48, 1 al 5, véalo en su Biblia. Génesis 48, verso 1 al 5. Génesis 48, verso 1 al 5. Tenemos que ir al contexto histórico. Recuerde que el autor da por sentado que entendemos lo que está hablando. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones
y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Verso 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es decir, Jacob, como patriarca de la familia, decide adoptar a los hijos de José como si fuesen sus propios hijos. De aquí que en la lista de las 12 tribus de Israel aparecen los nombres de Efraín y Manasés y no el nombre de José. Ahora, recuerde que Jacob es viejo aquí, es un anciano, ha estado hablándole a sus dos nietos, pero sin reconocerles ni darse cuenta de que estaban presentes. Él, como Isaac, estaba casi ciego. Génesis 48, verso 9. Dice, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel, esto es de Jacob, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó a José, a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Es decir, José acerca a sus hijos conforme a su edad. Él pone el primogénito Manasés al lado derecho de su padre, porque la derecha era el símbolo de mayor autoridad. Y coloca al menor Efraín al lado izquierdo. Pero ve el texto, verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, o sea, el menor, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Es decir, Jacob deliberadamente cruza sus brazos al poner las manos sobre los dos niños. Verso 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran número en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre, escuche esto, ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Escuche, la fe contempla aún en el último respiro la tierra prometida. Y lo vemos aquí. Al hacer referencia a este énfasis, Jacob demuestra cómo su fe es nutrida por la palabra de Dios, incluso cuando está muriendo. Pero el autor a los hebreos llama nuestra atención, hermanos, con otro detalle diferente de la última bendición de Jacob. Ve el texto. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hebreos capítulo 11, verso 21. Pero ¿dónde aparece esto en Génesis? Vea su Biblia. Génesis 47, 31. Génesis 47, 31. Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Dice el texto en Génesis, e Israel dijo, júramelo. Y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. No encontramos que adoró, ni encontramos bordón, pero vea otra traducción, la de las Américas. Dice,
Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Hermanos, recordemos que cuando estudiamos Hebreos, tiene que marcar esto en su Biblia, el autor utiliza la versión de la Septuaginta. Es una versión hebrea del hebreo al griego del siglo, mediados del siglo III antes de Cristo. Él no utiliza una fuente hebrea, sino una versión griega. Y en el texto griego hay esta variante. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron los traductores griegos esta variante? Bueno, el hebreo, recordemos, es un idioma antiguo que no se escribía con vocales, sino con consonantes. Y el hebreo escrito solamente consistía en consonantes. Ahora bien, la palabra hebrea que significa bordón es maté. Y la palabra cama es mitá. Si suprime las vocales, en ambos casos está en las mismas consonantes. Mismas consonantes. Pero para efectos de la fe no es un detalle muy trascendente. Entonces, ¿por qué me enseñas eso? Bueno, es que es la palabra, hermanos. Sí, es la palabra. Hay que tratarla con respeto. Bueno, en cualquier caso, hermanos, el punto principal del versículo es el mismo. Escuche, la fe mira al futuro y confía en las promesas de Dios. La fe mira el futuro y confía en las promesas de Dios. Recuerde esto, 3 hombres que afrontaron la muerte con fe, que me animan a no temer a la muerte. Hemos visto Isaac, verso 20, Jacob, verso 21, y llegamos al tercer y último caso, José, ve el texto, Hebreos 11:22, Hebreos 11:22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando pensamos en todo lo que se podría comentar sobre la vida de Isaac, Jacob y José, es notable que en todos los casos el autor reflexiona sobre lo que dijeron en su vejez, cuando estaban muriéndose. Esos acontecimientos el autor los selecciona y los pone aquí en Hebreos capítulo 11. Ve el texto, por la fe José al morir. José pasó toda su vida adulta en Egipto. Aunque fue heredero de 4ª generación de la promesa, nunca pudo afirmar haber pasado por la tierra prometida, mucho menos haberle heredado. Debían haber pasado casi 200 años de que Dios le hizo el pacto inicial a Abraham. 200 años de la promesa y el cumplimiento no estaba a la vista. De hecho, para el tiempo de la muerte de José, ninguno de los descendientes de Abraham vivía en la tierra prometida. Ninguno. Recordemos, hermanos, el contexto de José. Por causa de la hambruna, José había llevado a su padre, a sus hermanos a Egipto. Y José hizo 2 señales que encontramos aquí al final de su vida. Dice, habló del éxodo venidero, 1, y 2, dio instrucciones sobre su propia sepultura en la tierra prometida. Ahora un dato aquí gramatical del verso 22 es que el autor utiliza la palabra morir en el verso 21 y 22 de 2 maneras distintas. Morir en el verso 21 es básicamente fallecer o entregar el alma, apomnesco. Y en el verso 22 es otra palabrita que expresa la idea de cuando su fin estaba cerca. Cuando su fin estaba cerca. Es una palabrita que podemos decirla como teleutao. Teleutao. En otras palabras, cuando José se encontraba al fin de su vida o en el ocaso de su vida, es la idea que mejor podemos traducir el texto del verso 22. Por la fe José al morir, recuerde que morir aquí es cuando su fin estaba cerca, estaba próxima. Ve el texto, mencionó la salida, la palabra salida es el éxodo. Mencionó el éxodo de los hijos de Israel. Por la fe, por su visión del futuro y capacidad de contemplar lo que se espera, José ya anticipa el éxodo incluso en el momento de su muerte. José, cuando se encontraba próximo a morir, expresó su confianza de que en el futuro Dios liberaría a los israelitas de Egipto. Él anticipó el día en que volvería a Israel. Génesis 50, verso 24. Génesis 50, verso 24.
Génesis 50, verso 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Eso solo ocurrió cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida. Génesis 50, 25 y 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Como lo dijo un comentarista, José, a pesar de la gloria y el prestigio que él había alcanzado en Egipto, no tenía la mirada puesta en Egipto como si fuera su propio país. Él era la gran eminencia de Egipto, primer ministro, brazo derecho de Faraón, pero no quería ninguna tumba en aquel país. Él tenía otra patria. Que José esperara el éxodo, hermanos, y se lo comunicara a sus hijos, es casi parecido y chocante como lo encontramos en Génesis 22, cuando Abraham le dice a sus siervos, verso 3, y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo a sus siervos, esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Es casi parecido. José demostró una notable confianza en el plan de Dios. Creía que Dios no dejaría ni abandonaría a Israel en una tierra extranjera como Egipto. Ve el texto. Y dio mandamiento, volviendo a Hebreos 11:22, por la fe José al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José había pasado la totalidad de su larga vida, aparte de sus primeros 17 años en Egipto, pero, escuche, Egipto no era su hogar. No era su hogar. Esto lo podemos ver en el primer libro de la Biblia, Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, de cierto os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, para entender, hermanos, la magnitud de estas palabras es importante ver el contexto histórico. Escuche, casi toda la vida egipcia giraba en torno a la muerte, no a la vida, a la muerte. Vivían pobremente, pero procuraban morir con gran esplendor. Se esforzaban por conseguir una buena tumba, muchas riquezas para colocar en ella que les sirviera en el más allá. Pero José dice explícitamente, yo no quiero ninguna de estas tumbas magníficas de los egipcios. Cuando el éxodo tuvo lugar, años después, el ataúd de José fue transportado desde Egipto. Génesis o Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y finalmente enterrado en Siquem, Josué 24:32. O sea, los israelitas obedecieron a la voz de este hombre llamado José. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. José quedaría satisfecho si tan solo sus huesos estaban allí. Como lo dice el doctor MacArthur, y cito, si él no podía heredar la tierra, que al menos la tierra lo heredara a él. ¿Qué tal fe de este hombre? Hermanos, estos 3 hombres creyeron en Dios cuando enfrentaban la muerte. ¿Se da cuenta de eso? Los 3 hombres. Su fe flaqueó en ocasiones, sí, pero fuerte y con mucha confianza en Dios en el tramo final de sus vidas. La muerte, hermanos, es la prueba de fuego de la fe. El cristiano que teme a la muerte tiene una debilidad seria en su fe,
porque morir en Cristo no es más que pasar a la presencia del Señor. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Corintios 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Hermanos, los tres patriarcas, Isaac, Jacob y José, tenían una visión que trascendía sus propias fortunas, trascendía su propia generación. Se veían a sí mismos como partes de un gran plan, eslabones de una larga cadena de la historia redentora de Dios. Con esa línea de pensamiento, el autor nos invita a que nosotros también entendamos que la fe contempla el más allá. Quiere que veamos precisamente el momento de la muerte con el fin de hacernos comprender que nosotros, como ellos, tenemos que tener una fe que sepa afrontar la muerte, que sepa ver más allá de ella y que en el umbral de la muerte nos inclinemos en adoración a Dios, hermanos, porque confiamos en el cielo, confiamos en las promesas de Dios, confiamos en la vida eterna, confiamos en la ciudadanía celestial. Mis hermanos, lo importante en la vida cristiana no es cómo empezamos, sino cómo terminamos nuestra vida. Muchos hombres de Dios empezaron muy bien, pero terminaron mal, evidenciando de que no eran del Señor. Segunda Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo escribe esta carta prácticamente en el precipicio de la muerte. Es su última carta, es todo lo que tiene que comunicarle a su amigo, hermano Timoteo. Es una carta escrita cerca del año 64 al 65 después de Cristo. Es la última carta. Con esta carta él termina lo que tiene que comunicarle y se muere. Ya no hay más esperanza para Pablo. Toda su teología, todo lo que usted ve en Romanos, en Efesios, Colosenses, Filipenses, Corintios, toda su teología está comprimida en esta carta. Son las últimas palabras del apóstol Pablo. Lo más importante está aquí. No hay más. Y vea esto, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Escuche, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es la forma como un creyente respira la vida eterna en la puerta de la muerte. Así vamos a morir. Así tenemos que morir. No como si Dios no existiese. No como si el cielo no existiese. No, hermanos. La predicación expositiva, el verso a verso, cada semana, la finalidad o una de las finalidades es justamente prepararnos para morir bien. Quiero que vea primera de Juan. ¿Por qué Juan escribió esta carta? Véalo en su Biblia.
Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 13. ¿Por qué escribes estas cosas, Juan? Él está aquí, el último apóstol vivo en pie, año 95 aproximadamente, el último que quede en pie de los apóstoles. Y dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis, o sea, para cristianos ve esta carta, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, no teman a la muerte. Quiero que ustedes sepan que tienen vida eterna. Han creído en Jesucristo. ¡Ánimo! Tomen valentía, confianza en el Señor. Sigan adelante. No cedan a la persecución. No hipotequen la verdad. No manipulen la verdad de la palabra de Dios. Les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, que nuestra fe no decaiga en la enfermedad, que no decaiga como una vela cuando estemos prácticamente a minutos de compadecer frente al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por estos 3 ejemplos de hombres muy humanos, hombres comunes y corrientes como nosotros, con muchos fracasos, fallos, pecados como nosotros, hombres que tuvieron que vivir días malos porque estaban bajo tu disciplina y corrección, como quizás nosotros también, pero hombres que creyeron en ti, cuya fe se manifestaba en diferentes momentos de su vida y que brilló con especial resplandor en el momento de su muerte, por medio de sus palabras de bendición, de visión y de confianza en la tierra prometida. Nosotros, Señor, queremos ser imitadores de ellos en la fe. Queremos crecer en la fe, aunque sea al precio de tener que reconocer como Jacob nuestro fracaso y pecado, los muchos años malgastados, someternos a la disciplina de tu corrección. Queremos crecer en la fe a fin de tener una esperanza viva en la resurrección y en la manifestación de tu reino, Señor, aquí en la tierra. Confiados en que reposarán en la tierra prometida no solo nuestros huesos, sino nuestras vidas enteras, redimidas y salvas eternamente por nuestro amadísimo Señor Jesucristo, en cuyo nombre te damos gracias, Señor, porque la esperanza del impío es una esperanza de muerte, pero la esperanza de los tuyos es una esperanza viva, Señor. Te alabamos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.